Buenas tardes tengan todos ustedes. Este día domingo 3 de agosto del año 2025. Si es que están viendo la transmisión o la pueden ver en este momento, disculpen si no veo desde este punto sus comentarios, ya que como estoy ocupando la inversa de posición del telescopio, por lo cual me aparece un aviso justamente de girar el dispositivo y todas estas condiciones. Tampoco, por lo cual lo pertinente, no puedo ver bien los comentarios, sí los puedo leer, pero en sí desactivo justamente la barra por esta insistencia justamente del parámetro que sale. Ya le tomé captura para en un momento mostrarlo. Girar el dispositivo. Bueno, ante la actividad solar se puede confirmar que la conjunto de mancha región activa 4168, que es la que estamos viendo en este momento, ya está presentando una cúspide de fluctuación en escala beta, por lo cual se espera se pueda generar una emisión importante de menor categoría, pero sí de una importante liberación magnética contenida, conocidas como flux jets. Esta característica de liberación agresiva, porque es una liberación agresiva del plasma solar contenido, es una interacción justamente por la variación magnética que tiene en esta zona la región. Lo que estamos viendo es literalmente el límite de la carga negativa activa, y del otro, esta pequeña región negra es también el otro límite de la carga positiva. Hagan de cuenta que es una línea diagonal la que está cruzando de el hemisferio a hemisferio, y estas dos líneas es parte de lo que delimita la fluctuación magnética solar, por lo cual cualquier emisión durante este rango y en la posición que se encuentra actualmente el Sol, que es de cara a la Tierra, justamente lo que estamos viendo en esta ampliación, no reducción de toma, es justamente que cualquier flujo de interacción, al tener una carga diferencial, puede tener justamente una interacción importante con la magnetosfera terrestre, generar el potencial de la tormenta G2, y sería, digamos, que lo más significativo, pero más no un potencial de tormenta Carrington. Disculpen mis fantasmas, porque son siempre las nubes que se llegan a formar en cuanto hago transmisión. Parece broma, pero es lo que me tapa luego la imagen solar, o de plano no han de querer que transmita ante ustedes por ciertas condiciones, porque parece irónico, pero son las únicas nubes que se llegan a conformar en la zona justamente. Bueno, en otros temas, respecto a la sísmica estimada, eso a partir del día 19 y 29 de julio del año 2025 se había dado justamente una estimación de proyección sísmica. Se están ya últimamente ya generando los últimos factores sísmicos en las regiones, y esto tendría que obedecer justamente a la variación dinámica de rotación del núcleo terrestre. Había pues una publicación respecto a que no eran pulsos cavitativos como se habían mencionado, tampoco era un colapso del núcleo terrestre como se había mencionado al respecto. Sin embargo, las características que vuelvo a mencionar, y lo remarco en esta condición, es justamente que al generarse el proceso de inclinación del eje terrestre, el núcleo está generando nuevas vertientes de inducción. Estos, un ejemplo, hagan de cuenta que son líneas magnéticas que salen desde el interior del núcleo hacia los polos, y estas líneas
no son tan imaginarios porque tienen cierto ancho de cuestión magnética, que son los flujos que se disparan hasta el espacio y envuelven a la Tierra en el campo magnético. Al tener una nueva posición de la... No es en sí, porque por ahí habían comentado que según era la litosfera la que se había movido. No es la corteza terrestre la que se movió. La Tierra se inclinó, pero el eje terrestre sigue manteniendo una posición estable referente a la órbita de traslación solar. Hubo una variación importante, sí delimitada, cuando se sucedió el afelio, esto en julio del año 2025 en curso, donde se vio una variación de 500,000 kilómetros con respecto a las estimaciones que según estuvimos a poco más de 152 millones de años, más de tantos kilómetros, cuando realmente fueron 152 menos 100,000 kilómetros a lo estimado, que fue lo pertinente. De ahí justamente la publicación que había mencionado con la cuestión del acoplamiento gravitacional, porque se había visto esta disparidad en las proyecciones. Se espera que en enero del año 2026 estemos a poco más de 300,000 kilómetros más cercanos al Sol, y también se vean justamente factores de efecto dinámico orbital al respecto. Todas las variaciones que se han estado presentando, estas pulsaciones geoeléctricas que se vieron definidamente en cuanto a las lecturas del satélite WES 16, que delimitaron los sismos, que se delimitaron en las regiones justamente activas, marcadas, que justamente tuvo que ver con todo este dinamismo pertinente, porque no puedo decir, esto fue una adivinanza o me lo saqué de la manga y en esos lugares va a temblar, porque según mis cálculos, y al final y al cabo mucha gente ni siquiera presenta cálculos reales de lo que se pueden hacer, o compaginaciones directas de lo que se puede estimar, observar, delimitar o decir en cuanto a un aproximado sísmico, más no una situación sísmica exacta, porque hay muchos que dicen, no, pues las migraciones sísmicas van para tal lado. Pues sí, se generan puntos de desplazamiento, tensiones tectónicas. Eso es muy evidente y siempre se ha estudiado, se sabe mediante las cuestiones, pero respecto a las anomalías, eso sí nadie lo tiene previsto. Cuestiones anómalas geoeléctricas son situaciones irregulares, anómalas y extraordinarias en todo sentido, porque no se tienen contempladas. También yo lo puedo mencionar, después de 18 años de observaciones, nunca había visto perturbaciones de ese tipo, tan definidas, tan constantes, ante lo que ocurrió en cuestión de horas. Entonces sí se genera justamente un punto de inflexión y de quiebre ante lo que está ocurriendo, y qué es lo que se espera ante la sísmica actual, de las condiciones que se puedan estar presentando en los próximos días. Es justamente una variación de incremento significativo en las regiones ya delimitadas. Esta condición, que se confirmó tras un proceso de 172 horas, que fue el periodo hábil, que si no había nada pertinente de sísmica durante ese periodo, hasta ese periodo, porque esa fue justamente la previsión que se publicó, que se estaba justamente notificando. No es tanto al azar, lo vuelvo a reiterar, no es tanto una cuestión imaginativa el decirles, no, miren, se vino un supuesto terremoto, no, o que el planeta X movió el planeta, no, nada de eso. Lo que ocurrió aquí es justamente un proceso de acoplamiento gravitacional a gran escala, y se va a estar generando significativamente a finales de este año, principios del año 2026, y lo que les había mencionado en transmisiones anteriores. Todo esto va a ser un proceso de 8 años
culminantes en una situación en que la Tierra va a intentar estabilizar el clima ante su nueva variación, ante su nueva posición en cuanto a la proyección térmica, que en términos más técnicos y científicos de observación del clima se llama albedo, que tanto se están viendo regiones donde no había cierta condición de rebote por efecto glaciar, se están viendo justamente variaciones de absorción de calor en algunas regiones. Asimismo, el enfriamiento excesivo del Pacífico que se está generando por estos procesos nuevos dominantes de un proceso dinámico a gran escala, para que me entiendan, porque eso es lo que está sucediendo. Es un proceso dinámico, literalmente es explosivo, es una reacción que no se puede detener, que no se puede justamente controlar, ya que muchos mencionaban, es que ahorita los huracanes se controlan y esto es el HARP. No tiene nada que ver esto, porque esto ya es un proceso dinámico interno desde la Tierra, desde el interior de la Tierra se generó este punto de desplazamiento que fue anormal, pero ahora, en donde antes corrían estos flujos de energía, se están desplazando hacia nuevas zonas. Se están viendo justamente eventos de dinámica geoeléctrica muy importantes que pueden ir ligados ampliamente ante las cuestiones sísmicas, las reacciones volcánicas pertinentes, divergentes que se están generando, que se están viendo sísmicas en regiones donde no había sismos ni de broma, en cuestión de la intensidad mayores a grados de 2.3 grados, que para los sismógrafos o agencias sísmicas eran cuestiones, no, pues están simplemente justificando los gastos de inversión, de investigación. Cuando ya ven esta realidad de una disposición sísmica diferente, sorpresa, se están dando una sorpresa tremenda a estas personas en cuanto a lo que se está generando las regiones sísmicas anómalas. ¿Qué es lo que se espera en estas condiciones? Que si ya hay ciertos factores de inducción dinámica interna que se están presentando, no se van a detener tan fácilmente. No va a haber un proceso en el cual sea definitivamente concluyente como para decir, miren, se viene una pauta. ¿Por qué? Porque esto está que vuela, literalmente. Dadas las características de lo que se está presentando en Kamchatka, de lo que se está viendo en Reino Unido, de lo que se vio con estos sismos previos, pero en un punto un poco más dominantes en la región de la falla de los Cochinos, que converge en el este de los Estados Unidos, que es Nueva York, regiones del Mississippi, de Tennessee, costas de Florida, que es lo que se van a ver justamente sismos menores y irregulares. Es por justamente un proceso inductivo el cual se está generando dentro del manto terrestre. Las rocas en ciertos estados son eléctricas, tienen una conductividad eléctrica. Cuando tienen una condición de proliferación de vegetación, varían las condiciones geoeléctricas. ¿Por qué? Porque se difumina toda esta carga eléctrica entre la naturaleza, entre los entes justamente vivos. Hay condiciones justamente de variaciones ionosféricas, benefician ciertas condiciones al clima, todas estas condiciones. Esto es natural, pero también lo que vamos a mencionar es sumamente natural, pero es sumamente agresivo. ¿Por qué? Cuando se generen estas nuevas variaciones de pulso, lo principal que se va a ver justamente dominante ante el entorno son las variaciones de puntos telúricos, que son normalmente conocidos como cruces telúricos en ciertas regiones. Que hace unos meses tuve la suerte de poder ir a una casa y corroborarlo en la región que domina esta zona, que es un punto de anomalía, un punto telúrico natural. Estos puntos
en cierta condición van a tener una fase de desplazamiento. ¿Por qué? Porque están obedeciendo a nuevas cargas directamente desde el núcleo. No significa que el núcleo haya colapsado, que el núcleo tiene una nueva disposición, es correcto, pero que esté colapsando tampoco es un indicativo tan agresivo como para mencionarlo, decirlo, saben que esto está ya ocurriendo, ya está en una fase fulminante, literalmente ni siquiera atmósfera tendríamos, ni condiciones para respirar o transmitir en este caso la señal de internet, o el que uno quisiera incluso prender un equipo celular. ¿Por qué? Porque serían cargas bestiales de energía que se estarían presentando, regiones con vegetaciones que se verían muertas de un momento a otro. Por eso es que lo comenté sobre las cuestiones de conductividad eléctrica terrestre. Se verían justamente anomalías significativas importantes, situación que no es pertinente en el momento que se está viendo un proceso sísmico interno. Sí, ¿por qué? Porque el núcleo está teniendo otro punto de arrastre en regiones donde no las tenía anteriormente. Está generando un proceso de inducción. ¿Qué es la inducción? Es un proceso de calentamiento convectivo que se genera desde el manto terrestre. Se están generando puntos de inclusión magmática nueva, se están generando estas convergencias de actividad térmica distinta, porque si tú metes un componente a alta temperatura con otro componente a alta temperatura, no se genera una fusión inmediata o que lo acepte directamente y se genere justamente esta atracción definida como una amalgama, sino que al contrario se generan procesos de reacción directo. ¿Y qué es lo que se ve justamente cuando se ven las explosiones volcánicas? Cuando hay justamente inclusión de lava en otras regiones, se generan factores sísmicos internos. ¿Qué es lo que sucede con el sismo? La sísmica interna es ese proceso que al justamente generarse variaciones térmicas importantes, se quiebran puntos que no estuvieron en una temperatura favorecida o que tienen otra composición exótica de materiales, y se genera esta variación térmica química importante. Lo mismo sucede en la industria de la fundición, en la industria del vidrio, en la industria plástica, incluso en los procesos metalúrgicos sencillos como soldar u otras condiciones similares. Si tú quieres agregar otro material a una temperatura similar o una variación de temperatura, el choque es inevitable, se genera un punto de explosión, y lo mismo sucede que genera un golpe cavitativo, pero no en condiciones justamente como un factor hídrico, sino que es una explosión justamente dinámica que se genera, pero en el factor de empuje. El parcial colapsa y genera estas variaciones justamente de burbujas que se pueden estar formando dentro del manto terrestre, pero principalmente son zonas de inclusión magmática en cuanto a lo que se puede derivar estas condiciones tan agresivas que se están observando. Lo mismo sucede en los vertidos de escoria en procesos metalúrgicos industriales, que si hay una diferenciación química importante entre cuando se vierte la escoria o se vierte ciertas condiciones de metal, se generan explosiones inmediatas, y lo mismo se ha observado en explosiones directas de volcanes. Cuando se estudia la ceniza, se ven estas composiciones distintas de conformación de roca, tanto en lo que es pómex ligero, pómex agreste, o lo que es formaciones más ígneas en cuanto a la densidad de la roca, que cuando se simulan este tipo de rocas en los contactos a altas temperaturas generan puntos de explosión.
pero al hablar del interior son condiciones que no disminuyen, que están justamente en un punto activo constante, considerado, y que se puede ver justamente en estas condiciones. Entonces, al generarse este calentamiento, no tanto directamente por las condiciones del magma dominante que se quedó, sino por el proceso inductivo en el que hay choques magnéticos entre las rocas, se generan nuevos puntos de actividad sísmica. Se pueden determinar en cuanto a la simétrica que se está observando en los sismógrafos ultraprofundos. Se pueden ver justamente las variaciones de choque sísmico que se generan entre las cuadraturas cuando tú ya metes justamente un marco referencial, y se dan justamente variaciones de descompensación en cuanto a las matrices simétricas que tienen que ver justamente entre el profundidad, rango de intensidad, el rango de magnitud aparente, y justamente las compensaciones interinas que tienen que ver son muy distintas a cuanto si fueran justamente un proceso del núcleo, porque vuelvo a reiterar, si se genera un proceso de colapso del núcleo terrestre, sería muy distinto el proceso y no tendría nada que ver con lo que estamos viviendo ahorita, justamente las condiciones normales que estamos viendo. ¿Por qué? Porque se está dando un acoplamiento dinámico entre las regiones inductivas del manto principalmente y la litosfera, donde se están generando los procesos de comportamiento significativos. Lo que sí se ha notado es justamente en este proceso de intrusión son los nuevos sismos ultraprofundos que se están generando. Esto en cuanto a las condiciones de zonas no sísmicas que se están confirmando ya con profundidades mayor a 235 kilómetros respecto a la cuadratura sísmica que se permite evaluar, y que se van a ver procesos sísmicos ultraprofundos cada vez más complejos a mayor profundidad, de 560, 580 kilómetros respectivamente, y posiblemente tengamos nuevamente un récord nuevo entre los sismos anómalos que se puedan presentar en mayor medida más allá de los 500 y 600 kilómetros de profundidad, que son los récords más significativos en años anteriores en cuanto a la sísmica. Entonces, cuando se presenten estas fases justamente sísmicas ultraprofundas, ya no tan significativas, de entre 10, 15 o 25 kilómetros, generalmente 35 a 40 kilómetros es el punto donde se dividen zonas de corrimiento tectónico o zonas de cabalgamiento, también principalmente zonas segmentadas donde se generan estos puntos de avance entre placas, pero la sísmica que se va a ir registrando va a ser significativa ante esta fase de proceso, y esto va a ser cuestión indudable. Yo mismo me voy a encargar de ir publicando los sismos con estas variaciones profundas que ya se están confirmando en estos días, y que justamente ya se lo había comentado igual con unos, no puedo decir bien del todo, pero sí es personal justamente de la Secretaría de Defensa de Perú, ante ciertas cuestiones que habían preguntado respecto a la sísmica. Se les había mencionado sobre estos fenómenos ultraprofundos segmentados a ciertas escalas intermedias de la corteza terrestre. Ya se les había avisado sobre las condiciones del corrimiento magnético que se estaba presentando en la región, que si se fueran a presentar variaciones de proceso en cuanto al corrimiento de la anomalía geomagnética sudamericana, se verían sísmicas ultraprofundas en toda esta región. Entonces es tema entre voces en cuanto al personal, justamente las credenciales que pudo acreditar ante las condiciones justamente en las que se encuentra actualmente operativos. No se puede decir directamente bien
el nombre de este personal, pero sí justamente hicieron una consulta de charla ante la situación. No se pudo negar justamente los factores, ya que toda esta variación que se estaba generando justamente ya haciendo memoria, sí se me hace justamente un poco raro por la fecha, porque fue justamente en diciembre del año 2023 se estaban justamente ya llevando a cabo estas pláticas en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea respecto a la variación del eje terrestre. Bueno, entonces ya al expresar esta condición lo puedo decir abiertamente, que se confirma estas variaciones sísmicas irregulares y que van a ser cada vez más comunes en cuanto a la profundidad, que se van a ir viendo de una escala ultra profunda a ir viendo los segmentos sísmicos cada vez subiendo poco más a medida que se generen estos nuevos factores sísmicos dominantes de las condiciones pertinentes que se van a ir observando. Esto en cuanto a la fase del proceso inicial. Cuando se generen las fases anómalas, esto no es muy pertinente justamente de adelantar, pero sí sería lo más evidente en un punto del año 2026. Se verían justamente ya procesos sísmicos irregulares en zonas aún más anómalas, donde no en un momento hubo una fase activa pertinente, pero esto no significa que se estén activando estas fallas por cuestiones tan agresivas, ¿no? Que se va a partir la tierra, definitivamente no hay, sino simplemente son puntos de ajuste justamente en la tensión que se esté generando a medida que se desarrolle toda esta fase pertinente de la sísmica. Realmente lo aviso, lo comunico con tiempo ante las situaciones. Como pueden ver en la página, no se está monetizando, se hace realmente a corazón abierto esta condiciones que pues para muchos hasta incluso cuestionan, es que tú no tienes, no, como no, un hambre de conocimiento como no tienen idea. Pero realmente el que muchas personas ni siquiera llegan a acceder a ciertas fases de conocimiento o llegasen a escuchar estos temas, y realmente para algunos muy ignorantes sería recibir una cuestión de burla, y pues es literalmente dar para ellos como un poema a un corral, para ser sinceros. Para otras personas sí realmente es un llamado muy significativo ante lo que se viene, ante lo que otros callan, ante las situaciones que ni de broma se hablarían ante una cuestión tan pública, porque o no se hablaría con seriedad, se evadirían ciertas cuestiones de entorno social o de comunicación social para no afectar sus posturas o incluso títulos o credenciales que llegasen a tener estas personas, principalmente por otro tipo de intereses. No es nada más ni menos que esa condición. Entonces, cuando se llegan a presentar estas condiciones anómalas, ni siquiera la gente llega a decir, no, pues otro tipo de personas, aquí realmente sí me admira que hay pocos que digan, no, pues mínimo gracias, o ante las condiciones. No falta el que ataque o el que quiera desprestigiar el trabajo independiente, porque a lo mejor han de pensar que uno lo tienen que ver con corbata hasta el cuello y maletín para que se vea más aplaudible la condición, tal y como si fuera el empleado del mes. Pero la condición es real, es distinta. Para otros literalmente pues sí, las situaciones llegan a ser un poco distintas en su entorno, en su vida, pero ante los que de plano nos damos ese lujo y esta libertad de mencionar estos temas, sí realmente en cierto punto no es tan pertinente el adelantarse tan ante lo que ocurre. Sí se tienen ciertos factores contemplativos de lo que se está generando, de lo que se va a generar y se puede generar dentro del corto periodo,
por lo cual hago este aviso y justamente este tipo de transmisión específica con este tema ante la sísmica. Recuerden que los sismos como tal no se pueden predecir, y eso es muy cierto. Y lo vuelvo a comentar ante ellos que dicen, no, que la migración sísmica, que el sismo va a brincar. Sí, hay puntos que se pueden contemplar como precursiones sísmicas evidentes, pero más allá del el que realmente te asegure con fecha, lugar y hora, día y magnitud, sí realmente está considerado como una predicción sísmica. Y yo realmente siempre lo menciono justamente como un preventivo sísmico y hay lugares de posibilidad sísmica potencial, porque el asegurar bien fecha, lugar e intensidad es realmente todavía un desafío. Que se dan justamente ciertos factores de intensidad, sí, por el tamaño de extensión de tremendas perturbaciones geoeléctricas, porque son extensiones tremendísimas, no son manchitas que puedan cubrir una ciudad, no, son extensiones tan tremendas que a considerar los estados de México y de Estados Unidos son tremendamente enormes. Pueden literalmente caber anomalías entre las regiones de Honduras hasta Panamá sin ningún problema, anomalías que abarcan la mitad de Brasil y se ven justamente pertinentes y no son menores, no son cuestiones que sean al grado imaginativo de los sensores, porque son sensores físicos que están mandando señales de telemetría. Aquí uno realmente lo que hace es justamente ya recabar la información pública, pero si yo tuviese justamente la oportunidad, me cae que hasta apunto los radiotelescopios y de que bajo señal de los satélites GOES lo saco directamente y ya estaría justamente ofreciendo estos factores de telemetría para que sea aún más evidente. Pero ese es justamente ya otras cuestiones de tema, pero como tal hay satélites que envían justamente telemetría, que envían justamente estos valores telemétricos en cuanto a las mediciones de escalas en nanoteslas, que están midiendo ciertas regiones y que es justamente información que el que no quiera buscar o no quiere entender, o el que no quiere entender que el mundo es mucho más complejo que simplemente una pantalla o el argumentar, no, esto es mucho más complejo. Estas son ya, hablar en términos así, son ligas mayores, no es el que me puedas hablar de tu partido favorito, no, esto ya son cuestiones que van más allá, que mucha gente no lo toma justamente en interés, y los que en algún punto están interesados ni siquiera tienen las condiciones para poder solventar o generar gastos ante dichos estudios, porque lamentablemente estas condiciones de estudios muchas veces ya están justamente condicionadas. Son familias que se dedican directamente a ciertos intereses, incluso empresas, corporaciones que ya llegan a dar cierto interés ante cuando ven estas condiciones dinámicas de la Tierra, y pues que se les entiende, ¿no? Como dicen, sí, se accede, pero ya cuando son condiciones de información pública parcial, segmentada o en su totalidad como lo manejó la NOAA en algún momento, pues, ya el que no toma en interés estos temas ya es literalmente porque su mundo gira en otro sentido, tienen otra condición mental, otra percepción mental ante lo que puede ocurrir, o que simplemente piensan que todo va a quedar justamente definido en una cuestión, cuando esto a partir del año 2023 los registros de la NASA me dejan mentir, de registros de Copérnico, de la ESA, de las agencias chinas, de igual también de Australia y algunas organizaciones latinoamericanas, justamente el cambio tan evidente del clima que ni siquiera tenían contemplados ellos en sus modelos, que ven esta variación del eje y tienen que ajustar todos sus valores de telemetría para justamente conciliar y conseguir
justamente los valores determinantes ante ciertos factores de información, y que lo que se viene es justamente complejo. Ya ocurrió en cierto punto en la atmósfera. Esto que ocurrió en la atmósfera no crean que es una condición que va a disminuir, que ya de la noche a la mañana, porque disculpen que digan esto, algunos se hinquen, otros con su arrogancia le digan a Dios por qué está sucediendo esto. La situación es mucho más compleja que eso, y no se va a detener en cierto punto, ni siquiera si es que llegan a controlar el clima y los literalmente intentos que tengan que hacer estas élites de condiciones de gobierno, de intereses, pues tienen dificultades y están viendo la realidad dinámica de la Tierra, que fue en algún momento un entorno manso y controlable en ciertas condiciones, está a punto de convertirse en un verdadero monstruo para ciertas condiciones, en ciertas regiones donde ya literalmente las montañas escupen piedras y lodo por la cantidad de agua que se está generando, y en otras regiones donde ni siquiera tenían contemplado las acrecientes de ríos tan significativos por más de 5 hasta 15 metros de altura, ríos que veían insignificantes y que se convirtieron en monstruos. Es literalmente el poder de la Tierra lo que ya se está generando, y realmente no hay entorno que asegure una condición estable a corto plazo. Y esto es siendo realistas, siendo realmente no alarmantes, sensacionalistas, porque muchos, vuelvo a reiterar, piensan que el entorno va a seguir estable, armonioso, en unas condiciones sí, ya literalmente de añoranza para sus características idealistas, cuando realmente se vienen condiciones sumamente complejas para todos, por mayor. Y que lo vuelvo a repetir, mientras unos según dan pronósticos y dicen no, necesito el cobrar esto, aquello, mi trabajo no es gratis, o otras condiciones, pues sí, realmente ahí se ve ya el interés propio, y hasta incluso si lo llegan a manejar en condiciones idealistas, realmente da asco conocer a gente así que te diga justamente ciertas condiciones de que no, es que no podemos ahorita porque tengo mi vida, o pónganle que se pongan a descansar. No se justifica, ¿no?, el descanso. Más bien no se discrimina esa cuestión, ¿no?, el descanso, ¿no? Si cada quien tiene su punto de rol, de trabajo, hay quienes se apegan a sus condiciones de trabajo, punto de inicio y de horario que terminan, el marcado por la ley o no la ley, y realmente hay igual también hay locos como yo que se pueden seguir hasta 5 o 6 días continuos de trabajo, descansar un mínimo y sin ningún problema, pero ya así con uniforme o no uniforme, pero son realmente trabajos constantes. Y sí, yo realmente en cierto punto, lo he dicho, he entrado justamente en fase de conflicto, porque dice no, te vas a desgastar, y sí, ya en cierto punto en la pandemia ya me estaba muriendo justamente por exceso de trabajo, tanto así que el corazón ya me estaba dejando de fallar significativamente. Pero hay condiciones que en las que literalmente yo lo veo determinadamente, no se puede parar, no se puede dar una pauta, no se puede decir híjoles, hoy porque no. Y créanme que a mí, cuando me han pasado estas condiciones de descanso, tan solo de ayer, el sismo que se generó, entonces fue una pequeña pauta de 5 minutos, si no, créanme que entre lo que voy entrando de un cuarto a otro, empiezo a ver el primer movimiento, en ese momento me pongo a transmitir. Entonces tan solo esta condición,
lo personal es lo que yo puedo ofrecer y es lo significativamente que les puedo dar en consideración. En cuanto a la página que nos han mencionado, no, es que ya monetiza, es que da otras condiciones, y personas que han querido unirse y decir, no, pues yo quiero ser tu colaborador y me das tanto de cada publicación como colaborador. No, pues ni siquiera eso, amigo. Vieras, los números están en ceros, todas las publicaciones, todo está en cero. Y como una vez me lo dijeron, no, es que tu página está maldita. Sí, está maldita, y aquí no hay un modo del que puedan ganar, y realmente se agradece la alta cantidad de seguidores que se ha dado. Igual tampoco me creía los números, poco más de 5 millones 325,000 vistas el mes pasado. Créanme, yo realmente estoy así impresionado de 5 millones de vistas en la página, y actualmente se mantiene alrededor de 1.500.000 visitas por día. Realmente es una condición que nunca lo había pensado, y el disminuir en cuestión de la información, o que les hubiera dicho entre pautas, no, pues me reservo esto porque no, pues entonces ¿para qué hubiera abierto la página? ¿Para qué estuviera transmitiendo? ¿Para qué estaría dando información? Realmente, como dicen, a las de todas o todas. Aquí no hay medias tintas, ni medias condiciones, ni subestimaciones de lo que podría o no podría pasar, y al contrario somos lo más claro y sinceros ante el respeto, y el que no hay beneficio económico, pues sí, se hizo con esta finalidad, pero ya hay un beneficio histórico, el cual quien no quiera tomar, está ahí la información, la que puede hacer la diferencia, sí o no, y que lo que acabo de informar pues es parte de lo que es pertinente. Quien quiera considerarlo, habrá quien diga, no, pues mira, en este tema, esto es lo que va a ocurrir, pues sí, se entiende, lo mismo. Igual, no sé, muchas veces no se crean primicias porque, como de un momento hay un dicho, dice, no hay nada nuevo bajo del sol, y sí, realmente no hay nada nuevo bajo del sol. Entonces estos procesos que hasta incluso estamos viviendo actualmente, pues han aún ocurrido en el pasado, y no un pasado inmediato de 12,000 años ni de 20,000, sino procesos de 54,000 años que quedaron perennes entre rocas, entre sedimentos, y que estamos justamente por experimentar un proceso nuevo a gran escala, muy significativo, y que, lo vuelvo a reiterar, no habrá quien lo tome en consideración, habrá quien diga, no, pues me estás fastidiando, que a mí también me lo han dicho, eres un fastidio para ciertos, pues sí, soy un fastidio para otras personas, pero habrá quien realmente lo agradezca, y yo les agradezco de antemano que se dan justamente su tiempo, se dan justamente esta disposición por tomar en consideración lo que se publica, se comenta, se dice en todo sentido, y que realmente no estemos para alarmar más allá. Si no fueran las condiciones, créanme que ni siquiera lo habría dicho. Si fueran otras condiciones más normal, simplemente lo que pasa normalmente, pero cuando son ya estas condiciones tan complejas, ni modos a tener que decir lo que a veces muchos callan por cuestiones de un buen fajo de dinero, justamente, o porque tendrán otro tipo de deudas sociales o otro tipo de alimentación ante su ego, pero pues son ellos. Aquí la cuestión es distinta y se les agradece, y si en algún momento, igual también lo vuelvo a reiterar, se les pidió el apoyo a ciertas personas, las personas que llegaron a responder bajo ciertas circunstancias, realmente se les agradece, porque a mí en lo personal, ¿cuándo habría pedido justamente un apoyo significativo de este tipo? Y más abiertamente a otro tipo de personas que a lo mejor no conozco, no les doy la cara
tú por tú, ¿sabes qué? Mira, la condición está así, y que realmente se les agradece la confianza y que no en ningún momento se les ha dado justamente una desfase significativo, aunque tampoco hay el que quiera subestimar o decirme, no sé, que no, vi favores no realmente así muy significativos no lo han hecho. Lo puedo asegurar. Como dicen, los favores se pagarán, pero el dinero se pagará, pero los favores nunca se pagan. Y esa es realmente una condición significativa ante lo que ocurre. Quien lo quiera tomar a consideración, adelante. Ya saben, se queda la transmisión en vivo. Estamos a la orden. Tuve que eliminar la barra de comentarios porque me está pidiendo nuevamente, reiteradamente, el equipo girar el dispositivo, por lo cual tengo esa limitación de poder ver un poco más del menú que ofrece la plataforma. Sin más por el momento, que tengan una excelente tarde, fin de semana en compañía de los suyos. Recuerden que se están justamente publicando cuestiones anómalas. Hubo un intermedio justamente para aclarar todo esto de la página, que yo hasta luego me pregunto de dónde viene tanto seguidor, y pues ya más o menos me estoy dando una idea de dónde vienen las vertientes. No les aprendimos nada a ellos. Y créanme que para supuestos investigadores, pues no, ni al caso. Y sí, realmente qué lástima con los que les gusta jugar con la ignorancia, lucrar realmente significativamente con la ignorancia de la gente. Pues que ya se vienen tiempos de cambio muy agresivos. Habrá quien diga, no, pueda jugar en cuestiones religiosas, de que ya viene él y todas esas condiciones, y hasta incluso se dan golpes de pecho en su propia arrogancia y en su egolatría, sintiéndose literalmente mesías o mesiánicos en ciertas condiciones. Y aquí no, realmente no, ni mesiánicos, simplemente realidad cruda, realidad fría ante las condiciones de lo que se pueda generar, y que realmente no me voy por medias tintas si es que al respecto conciernen ciertas condiciones de temas reales, que muchas condiciones mucha gente no los llega a entender. Nos dirán, no, pues ¿por qué tantos números? ¿Qué tantos números veo ahí? O otras condiciones. Me evito subirlos porque si así de plano el resumir algún tema mucho más complejo no lo llegan a entender, mucho menos la numérica. Y entonces en cierto punto es entre social, informativo, y sí se va a ir cambiando un poquito la dinámica en cuanto a estos aspectos. En cuanto a comunicación social, igual también se va a ir checando respecto a un punto de asesoría que ya he estado checando. Esas publicaciones sí serían directamente de esta colaboración significativa, pero no habría justamente un punto fijo definido de comunicación social ante otros temas más serios, dada la crudeza de lo que ocurre, muchas veces la ignorancia forzada que se llegan a dar en ciertos entornos, e incluso el ocultamiento de ciertos factores de información muy definidos. Entonces, ante esto, sin más por el momento, que tengan una excelente tarde en compañía de los suyos, siendo este día 3 de agosto del año 2025.